Hola otra vez. Hoy continuaremos nuestra conversación sobre nuestra misión al conversar sobre la unidad en la Iglesia. Pablo dedica una porción de su carta a los Efesios al concepto de la unidad y lo que eso significa para nosotros como miembros. La unidad es vital para la salud de la Iglesia y tenemos la responsabilidad como miembros de la Iglesia de unificar. Las iglesias y organizaciones cristianas a menudo son su peor publicidad debido a sus divisiones internas. La unidad no significa que tenemos que estar de acuerdo con todos todo el tiempo, pero sí significa que estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias preferencias para mantener la unidad en la Iglesia. El Evangelio nos une como cristianos, y así, ahí, encontramos guía y dirección. Observemos los primeros 6 versículos de Efesios 4 y veamos qué podemos aprender de ellos. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Cómo saben las personas que nos rodean que profesamos y nos identificamos como cristianos? Nuestras vidas deben reflejar nuestro compromiso con Cristo. Nos esforzamos por andar de manera digna de ese llamamiento. El versículo 2 describe todas las cualidades necesarias para la unidad: humildad, amabilidad y paciencia. ¿Cómo se vería la Iglesia si estas fueran las cualidades que nos identifican? Tolerantes unos con otros en amor. Hoy lo llamaríamos soportar a alguien. Pero este versículo no nos pide simplemente ser tolerantes unos con otros, porque somos tolerantes unos con otros en amor. El siguiente versículo nos pide mantener la unidad del Espíritu. Esta no es una meta de una sola ocasión que debe alcanzarse y olvidarse. Tenemos que trabajar constantemente para mantener la unidad que tenemos a través de Cristo. Los versículos 4 y 5 explican las razones por las cuales debemos permanecer unificados. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Cuántos argumentos y divisiones se podrían evitar si hiciéramos una pregunta inspirada en estos versículos? ¿Son las razones para la riña y la separación mayores que las razones para mantener nuestra unidad, es decir, la unidad de nuestro Dios? Se conversó sobre la unidad del cuerpo de Cristo en la sesión de la semana pasada. Todos somos miembros de este cuerpo y todos tenemos una función y un propósito para contribuir a él. De manera similar, todos tenemos un espíritu viviendo dentro de cada uno de nosotros. Pablo se refiere a este cuerpo y espíritu en su primera carta a los Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿Qué significa esto para nosotros? Es un llamado para apreciarnos unos a otros. Todos tenemos dones por contribuir. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, miembros iguales en el cuerpo de Cristo. El versículo continúa: así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es esta esperanza a la que fuimos llamados? Pablo hace referencia a ella en el primer capítulo de Efesios. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Somos herederos del reino de los cielos por medio de Cristo. Somos llamados al perdón y a la reconciliación. ¿Se vería distinta tu congregación si cada miembro sirviera con un espíritu de generosidad y perdón mutuo?
¿Cómo serían sus conversaciones? ¿Habría lugar para chismes y quejas? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Estos son aspectos centrales del cristianismo y nos unen con los cristianos alrededor del mundo. Como Pablo les escribió a los Corintios, no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. La fe puede ser interpretada como la doctrina fundacional del cristianismo. Más tarde, en el 4º capítulo de Efesios, Pablo nos anima a esforzarnos por lograr la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, con madurez. ¿Qué significa madurar en nuestro conocimiento de Cristo? Nuestro apóstol de distrito habla a menudo sobre una cultura de aprendizaje continuo. ¿Nos estamos esforzando siempre por conocer más a Cristo? ¿Para saber más de las Escrituras? ¿Por tener conversaciones profundas sobre nuestra fe unos con otros? Un solo bautismo no se refiere a cómo uno es bautizado. El significado en este versículo bíblico es que el bautismo con agua y espíritu es el acto público en el que una persona renuncia al diablo y se entrega a Cristo. Este acto bautismal nos unifica. Es algo que todos compartimos. La última frase, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, señala la ubicuidad e inmanencia de Dios en su iglesia. Todos tenemos un solo Padre. Estos versículos de Efesios ilustran una imagen hermosa de una congregación sana y unificada. Sin embargo, todos somos miembros imperfectos. Todos pecamos. Tenemos nuestras diferencias. Pablo también se dio cuenta de esto porque lo abordó en el 2º capítulo de Efesios, cuando habla sobre la unión de los judíos y los gentiles en una sola congregación. ¿Cómo les fue posible superar sus diferencias? La respuesta es Cristo. De los dos pueblos, Él ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Si dos pueblos antiguos muy diferentes, a veces incluso en guerra, pudieron unirse en una congregación, ¿no podemos unirnos con nuestros hermanos y hermanas que se sientan junto a nosotros en la banca? Nuestra unidad no se basa en lo parecidos que somos, en nuestra herencia o en nuestra etnicidad, sino que tiene su fundamento en Cristo y en su sacrificio. A través de Él, tenemos el poder de reconciliarnos unos con otros y con Dios. La unidad en la Iglesia no puede suceder si los miembros tienen corazones que no perdonan. Nuestra declaración de misión termina con la exhortación a cultivar una estrecha comunión en la cual cada uno experimente el amor de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que todos en nuestra congregación experimentan su amor? Cuando buscamos la unidad, demostramos amor. Una congregación que practica la humildad, la amabilidad, la paciencia y el perdón unos con otros, fundada en las verdades universales de nuestra fe y en nuestro conocimiento de la vida y del sacrificio de Cristo, será una congregación unificada, donde los miembros experimentan el amor de Dios.